Así que he llamado a este estudio, a este sí le puse un nombre, la libertad para escoger a los oficiales. La libertad para escoger a los oficiales. Pues vamos a orar antes de comenzar, hermanos. Oremos. Señor, bendito Padre, te damos gracias que nos has permitido este tiempo de ágape, disfrutar, Señor, de la compañía de tu pueblo, también de estos alimentos, Señor. Y te seguimos rogando que nutras nuestras almas con tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tenemos que hacer como iglesia. Ayúdanos a buscar tu voluntad en tu palabra y, Padre, que pues esta iglesia siga siendo edificada para tu gloria. Danos sabiduría, Señor, estamos muy necesitados, Padre. Dependemos de tu gracia y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Una cosa más, hermanos, ahorita me acordé con la oración. No es algo que tiene que ver con el estudio, pero es algo que quisiera externarles. Últimamente he estado entendiendo más de la carga y el peso que pues el estar aquí al frente implica. Y estoy viendo mi necesidad como no la veía antes. Entonces, pues gracias a Dios por eso. Ustedes están contribuyendo a ese proceso por la gracia del Señor. Y pues solo les pido que me lleven en sus oraciones, que sigan orando por esto, que oremos como iglesia por todo este proceso que estamos pasando también. Y sí, que el Señor nos dé la gracia, nos capacite, pues a todos nosotros, hermanos, para ser fieles. Entonces, vamos a hablar en esta tarde de cuál es la libertad que la iglesia tiene para escoger a los oficiales. Ya en la ocasión anterior vimos esa distinción de las llaves y cómo la iglesia tiene una llave de poder, que yo les dije que es un sinónimo de las libertades que goza la iglesia. Pues entre esas libertades está escoger a sus propios oficiales, decidir quién entra a la membresía, decir que no cuando alguien no da una evidencia clara, suficiente acerca de su salvación. La iglesia tiene la libertad, vimos, de cerrarle la puerta a esa persona en el sentido del reino, de las llaves del reino, para decir, al momento no creemos que usted sea cristiano. Esa fue otra de las libertades que mencioné. Y la que vamos a ver hoy es cómo la iglesia puede escoger y ordenar a sus oficiales. Así que empecemos primero con el qué de la cuestión aquí. La confesión de fe en el capítulo 26, párrafo 9, es muy clara al respecto. Capítulo 26, párrafo 9. Que nos dice, capítulo 26, párrafo 9, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Entonces ahí tenemos el proceso de cómo, y ahorita vamos a ir más a detalle a cómo es eso, pero la razón por la que la confesión nos habla de este proceso es primero porque en el párrafo 8 nos habla de cuál es la autoridad que la iglesia tiene como para ordenar a los oficiales. El párrafo 8 nos dice, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo. Está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida. Se nos dice al final que esos oficios son los obispos o ancianos y los diáconos.
En el párrafo 7 se nos decía que Dios ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido. Es lo que veíamos con las llaves del reino. Entonces la iglesia tiene todo ese poder y esa autoridad para ejercerla en cualquier sentido necesario que esté relacionado con el orden de la adoración y con la disciplina en la iglesia. Claro, veíamos que Dios es quien ha establecido los límites de cómo va a funcionar esa autoridad. En cuanto a la escritura, vemos en Efesios capítulo 4, que se nos dice que los oficiales son designados por Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7, que nos dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean que es Cristo allí, hermanos, según el apóstol, el que constituye no solo a los que tuvieron un oficio extraordinario en la iglesia, como lo son los apóstoles, los profetas y los evangelistas, sino también a los que tienen un oficio ordinario, un oficio que continúa hasta el día de hoy, pastores y maestros. Entonces, es Cristo quien los designa. ¿Cuál va a ser la labor allí de la iglesia? En su autoridad, reconocer a esos hombres y ordenarlos. Pero conforme a lo que tenemos en Efesios capítulo 4, podemos decir que los pastores son dones de Cristo para la iglesia local. Ahora, partiendo del hecho de que es Cristo quien provee estos dones para su cuerpo, tenemos que deducir, hermanos, que Cristo no los provee solamente para la iglesia universal, sino que los provee de una manera particular a las iglesias locales. Y esto es parte de lo que enseñaron nuestros hermanos bautistas particulares. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si llega alguien que es pastor en otra iglesia, no va a ser pastor aquí. Es pastor, pero de la iglesia local en la que fue llamado y ordenado. Y esto, hermanos, pues dista mucho, obviamente, de el orden o la organización, la jerarquía que mantenía la iglesia de Roma, por ejemplo, en las parroquias, y después los obispos, y cómo los obispos tienen autoridad sobre esas parroquias, aunque no los conozcan. Lo mismo pasaba, o algo muy similar, en la iglesia anglicana, esa iglesia de la que se separaron los puritanos, argumentando que había que llegar a una reforma más profunda, y nuestros hermanos bautistas particulares enseñaron esto. Entonces, que esos pastores fungen su oficio en una sola iglesia local. Entonces, por esto, hermanos, siendo que los pastores salen de las iglesias locales, pues una de las consecuencias que veían los bautistas es que quien vaya a ser pastor necesita ser primero miembro, porque la iglesia es primero que los pastores. Si es la iglesia la que ordena a los pastores, pues es lógico que ese pastor necesita ser primero un miembro. Y esto es algo importante para que veamos la seriedad con la que veían ellos la membresía y lo que pasaba en la iglesia local. La membresía era un prerequisito si alguien quería ser un oficial en la iglesia. Y déjenme leerles algo de lo que comenta
John Owen, el mismo que conocemos, llamado el príncipe de los puritanos por algunos, porque él creía en una forma de gobierno pues muy similar. Él se hizo congregacionalista y él dice estas palabras, cito: es muy evidente que todos los oficiales de la iglesia, en lo que respecta al oficio pastoral o episcopal, fueron dados a una congregación particular. Nosotros no leemos de pastores de muchas congregaciones, ni de ninguna iglesia compuesta de muchas congregaciones a la que los oficiales estén anexados. Nosotros no conocemos de ninguna iglesia visible que sea católica en el sentido correcto, a la que pastores sean ordenados. En la iglesia mística, Cristo es el pastor y la cabeza mística, pero a todas las iglesias visibles, Cristo ha designado pastores visibles. Entonces, si tenemos un pastor, ese pastor lo va a hacer de esta iglesia o de la iglesia en la que él sea pastor, pero no podemos decir, este hermano es pastor de varias iglesias. O decir que alguien fuera de esta iglesia tenga autoridad sobre esta iglesia. Por eso, por ejemplo, en el proceso que llevamos con nuestro hermano Jorge, los anuncios que él dio al final se emitieron con el carácter de una recomendación. ¿Y por qué con esa palabra, hermanos? Porque el hermano reconoce que no tenía ninguna autoridad sobre nosotros. Entonces, por eso se reciben como recomendaciones. Entonces, eso tiene que ver con el que la iglesia puede escoger, y es quien debe de escoger, nadie más. Esto también implica, hermanos, que no son los pastores los que escogen a otros pastores. En algunas iglesias pasa así, y la iglesia ni se entera. De repente el pastor puede decir de manera arbitraria, fulanito va a ser pastor, y pues no hay voz, no hay voto de la iglesia, no hay un proceso para evaluar a esa persona, para evaluar al candidato. Hay seminarios en Estados Unidos en los que al final, en la graduación, unos pastores de sus iglesias locales oran por todos y resulta que ya salen todos como pastores. No, como dice James Renihan, es imposible que un pastor exista sin iglesia. La iglesia puede existir sin pastores. Vemos por el párrafo 8 que es una iglesia que está incompleta, pero un pastor no puede existir sin iglesia. Imagínense, hermanos, que alguien llegara a la congregación y dijera: soy pastor, déjenme predicar, aquí traigo mi licencia, me ordenó fulanito, un buen predicador a lo mejor. ¿Qué vamos a decir? Hermano, adelante, pasa al púlpito. No, vamos a decir, pues tú serás pastor de allá, pero de aquí no. De aquí no, aquí no te conocemos, nadie te ha reconocido, no hemos votado por ti, no eres pastor de esta iglesia local. Y creo que pues algunos de ustedes que vienen de iglesias pentecostales tal vez les tocó ver cosas de este tipo, cómo llegaba, bueno, no se diga pastores, ahí llegaban profetas y todo tipo de oficios, ¿verdad? Que ya no están. Pero se da mucho esto, hermanos, o sea, en realidad pasa mucho, pues bajo el gobierno que estamos viendo, este gobierno congregacional, no podemos admitir una cosa como esa. En segundo lugar, tenemos que pensar, ¿y quiénes son los que escoge la iglesia? ¿A quiénes va a escoger la iglesia? ¿Entendemos? En segundo lugar, ¿quiénes son los que escoge la iglesia? ¿O a quiénes debe escoger la iglesia? Tenemos dos textos importantes aquí, la mayoría de ustedes ya los conoce, y esos son los textos que utilizaron estos hermanos. 1 Timoteo capítulo 3, en donde se nos hablan los requisitos de los oficiales. 1 Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Que nos dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y el otro texto que tenemos es Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 5. Que nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, ¿qué es lo que cada iglesia local debe de ver para ordenar a uno o varios pastores? Estos requisitos que tenemos aquí. Vamos a repasarlos muy brevemente, hermanos. En primer lugar, el apóstol Pablo dice, lo veíamos en Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo primero es que tiene que existir un deseo por servir en el ministerio. Lo que también se le llama en la teología el llamamiento interno. Un deseo que la persona tiene de servir en el pastorado, en la labor pastoral. Eso es lo que tiene que haber primero. En segundo lugar, hermanos, lo podemos resumir así: tenemos que evaluar el carácter. Necesita haber un anhelo, un deseo en primer lugar. En segundo lugar, el carácter. ¿Cómo debe ser el carácter de este hombre? Irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya una falta que lo pueda descalificar. Obviamente no significa que la persona sea perfecta, pero que nadie pueda decir: es que este hermano es así, es chismoso, es mentiroso, es grosero, es etcétera. Que no haya una falta objetiva que las personas puedan decir: el hermano es buen hermano, pero tiene esto. Pero, si hay un pero ahí, probablemente hay un problema. Entonces tenemos que evaluar el carácter. Marido de una sola mujer, déjenme aclarar allí que la idea es fidelidad. O sea, si en algún momento, hermanos, Dios levanta a un hermano, un pastor, y dice a un hermano, y dice: yo tengo el don de continencia, ¿significa por eso que no puede ser candidato al ministerio? No, la idea es que va a ser una persona fiel, o visto desde la idea de un soltero, que se va a mantener en pureza. Ese es el punto cuando Pablo dice marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, algunas palabras que se traslapan entre otras. Hospedador, tiene que mostrar ese amor para con los santos. Apto para enseñar, ese ahorita lo vamos a ver, ahorita me voy a detener más en ese. No dado al vino, o sea, no puede ser alguien, un hombre borracho. No pendenciero, no puede ser alguien que sea contencioso, que ustedes digan: no, el hermano se porta muy bien en la iglesia, pero lo que dice en las redes sociales, nadie lo puede detener. Cómo contesta y debate y aquí y por allá. No puede ser alguien que ande por la vida peleándose con otras personas. No codicioso de ganancias deshonestas, por supuesto, algo que se repite también con los diáconos. Cuando hay autoridad, una de las cosas que puede hacer caer a un hombre, además de la fama, además del pecado sexual también, puede ser el dinero, puede ser la codicia, la avaricia, el utilizar esa autoridad para querer hacer ganancias, como vemos seguido en el día de hoy con esos famosos predicadores de la prosperidad, que utilizan solamente una plataforma para sacar dinero de la gente. Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. ¿En qué nos fijamos allí? No solamente en la vida de este hombre, nos fijamos en la vida de su esposa, nos fijamos en la vida
de sus hijos. Otra vez, no perfección, pero que cuando el hermano ve un error, corrige, se arrepiente, hace cambios, habla con su esposa habla con él, habla con sus niños, corrige, si hay que aplicar disciplina también con sus niños. Alguien que vemos creciendo en esa obediencia. Y el apóstol da este argumento, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. Pues si uno no gobierna bien su propia casa, lógicamente tampoco va a gobernar bien la casa de Dios. No un neófito, o sea, no puede ser un recién convertido, hermanos. ¿Ha habido excepciones en la historia de la iglesia? A lo mejor hermanos que comenzaron en el ministerio muy jóvenes, sí, pero yo creo que esos eran dones especiales. Spurgeon, por ejemplo, Robert Murray McCheyne, hombres que empezaron muy jovencitos, algunos antes de ser mayores de edad, hermanos. Imagínense pastoreando iglesias. Yo creo que eso era algo muy especial. Pero no puede ser alguien que sea nuevo en la fe. Que digamos, este hermano es piadoso, está mostrando buen testimonio, pero apenas tiene 1 año, 2 años, 3 años de convertido. No, se necesita más tiempo. Hay que ver más fruto. Porque es una tarea, como el apóstol Pablo dice, puede hacer que la persona se envanezca si no ha sido ejercitado en esa humildad, en esa humillación, y caiga en la condenación del diablo. Y por último se nos dice que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué significa eso, hermanos? De las personas que están en el mundo. El hermano Eduardo nos comentaba que una de las cosas que hizo su pastor en el momento en que él fue ordenado fue pedirle números de 2 compañeros de trabajo, como si fuera una referencia laboral, y preguntarles, ¿cómo es este hermano? ¿Qué me puedes decir de su carácter? ¿Hay alguna falta de la que me puedas hablar en él? Y ya, pues, las personas que estaban ahí, el hermano es cirujano de profesión, eran médicos, le dijeron, no, es una buena persona, es diligente en su trabajo, es una persona responsable, etcétera. Pero el hermano hizo esa indagación para saber si tenía buen testimonio de los de afuera. Y eso pues puede verse de muchas maneras, ¿no? Yo creo que podríamos preguntarle a un vecino y decir, ¿qué piensas de tal? O a alguien en el trabajo, no sé, pero alguna manera de saber cuál es el testimonio que tiene para con los de afuera. Entonces, el anhelo en primer lugar, segundo lugar el carácter, y quiero separar aquí los dones. Y los quiero separar porque creo que es importante hablarlos por separado. Hay un solo requisito, hermanos, en esta parte que nos habla de los dones: apto para enseñar. Fíjense en esto, podemos tener un hombre apto para enseñar, pero que no tiene el carácter para ser pastor. Podemos tener un hombre que tenga el deseo y que tenga el carácter, pero cuando enseña quedamos más confundidos, se le traban las palabras al hermano, dice un texto por otro y al final decimos, híjole, que ya acabe. Me ha pasado, hermanos, no aquí, ni en Guadalajara, de la iglesia de la que venía. Quizás algunos de ustedes pueden identificarse con esa experiencia, pero es algo que se nota, ¿no? Cuando alguien no tiene esa gracia. Ahora, hermanos, no esperemos, y quiero ser cuidadoso también en esto, el estándar que hemos tenido ha sido muy alto. O sea, no esperen que el día de mañana hay un hermano en la congregación que predique como lo hacía el hermano Joseph, como lo hace el hermano Héctor. Va a ser muy difícil que veamos algo así. Son dones excepcionales. Entonces, no es que vayamos a esperar una enseñanza perfecta, pero una enseñanza con la que decimos, o sea, el hermano se ve bien, explica bien, entiendo lo que me está diciendo, el Señor habla a mi corazón, estoy siendo edificado, estoy entendiendo la palabra, me estoy alimentando de lo que el hermano está diciendo. Entonces, digo eso, hermanos, para aclarar. Y más, si algunos de ustedes ven predicaciones por internet, no vayan a tener la idea de que alguien el día de mañana va a predicar, no sé, como el pastor Sugel Michelén, tal vez. Pues quizás sea de los mejores predicadores de Latinoamérica, hermanos. O sea, debemos ser cuidadosos y
recibir con contentamiento lo que Cristo nos dé. ¿Qué podemos decir de esa enseñanza, apto para enseñar? Yo creo que podemos decir más cosas. El pastor Albert Martin lo resume así. Dice que quien vaya a ser pastor necesita ser un hombre de dos cosas. Por un lado dice un hombre de gente, alguien que sepa relacionarse, alguien que no sea una persona así completamente fría, hostil, que no pueda llevar una conversación. Pero él también dice que ese hombre necesita ser un hombre de libros. Entonces, dos cosas en las que nos tenemos que fijar también, en el caso de un posible candidato al pastorado. Es un hombre que puede relacionarse bien con la gente. A Timoteo le dice Pablo, ¿no? Que sea un hombre amable, apacible. Tiene que ver con la manera en que se va a relacionar. Hospedador, que se va a demostrar en su carácter, en su amor, en sus palabras, paciente, etc. Y tenemos que preguntarnos también, ¿es un hombre que puede pasar horas estudiando? Y hermanos, esto es tan importante que si tuviéramos a una persona que se puede relacionar muy bien, pero es un hombre del que decimos, no puede sentarse ni 30 minutos a leer un solo libro. No podemos darnos el lujo o el derecho de ordenar a alguien así. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que estar en la palabra de Dios. Si el apóstol Pablo le dice a Timoteo que trace bien la palabra de verdad, ¿qué implica eso? Estudio, horas, lágrimas, pasar el tiempo en el texto, en la teología. Tiene que ser alguien, hermanos, que si le preguntamos, hermano, ¿qué es la expiación?, pueda definirla. Que si le preguntamos, hermano, háblanos de las dos naturalezas de Cristo, pueda decirnos algo con coherencia, que sea de acuerdo a lo que encontramos en los credos y en nuestras confesiones. A ese grado, hermanos. Incluso esto se somete o se puede someter a un examen. Y para eso, en el caso de las iglesias que ya tienen pastores, pues esos pastores hacen un examen a los hermanos. Y delante de la iglesia preguntan cosas que tienen que ver con la doctrina o con la administración de la iglesia, pero que el hermano debe ser capaz de responder con la palabra de Dios. En nuestro caso, que mantenemos la confesión de fe, debe ser un hombre que se alinee totalmente a la confesión de fe, a excepción de los puntos de si el Papa es el anticristo, que la confesión enseña eso, pero debe ser un hombre que se apegue estrictamente a la confesión. ¿Por qué? Porque si tuviéramos hombres que ya no son bautistas reformados, ¿qué es lo que va a pasar con la iglesia? Va a llegar un momento en que ya no va a tener esa doctrina. Entonces necesitamos ser cuidadosos en eso. Piensen en los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito como un perfil, como si fuera una descripción de perfil para un trabajo. No necesitamos ver cada una de esas cosas en la perfección, pero el hermano tiene que encajar en ese perfil. Si no encaja, no debe de estar en el pastorado. Es mejor, hermanos, incluso no tener ningún pastor que ordenar a un hombre que carezca, aunque sea una de las cosas que encontramos en esos requisitos. Si decimos, bueno, es un hermano que tiene el anhelo y tiene el carácter, pero no tiene los dones. No. Tiene los dones y tiene el carácter, pero no tiene el anhelo. No. ¿Cuál es el que me falta? Tiene el anhelo y tiene los dones, pero no tiene el carácter. No. No pasa. No pasa. Para los diáconos, las calificaciones son similares. Vean ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Los diáconos, se nos dice, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. A propósito, creo que esa referencia de las mujeres es a las esposas de los diáconos.
Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Muy parecidos los requisitos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia principal de los diáconos? Que no se menciona apto para enseñar. El carácter lo tienen, pero no tienen dones para la enseñanza. O sea, hermanos, no podemos pensar que el diaconado es un escalón para después llegar al pastorado. En algunas iglesias funciona así. Ahora, puede ser que haya un hermano que tenga dones de enseñanza y tenga un servicio tal que digamos, este hermano podría ser diácono, pero tiene dones de enseñanza. ¿En qué lo convertiría eso automáticamente? Un candidato o un posible candidato al pastorado. Puede pasar entonces, quizás alguien en el diaconado empieza a mostrar dones para la enseñanza y la iglesia puede considerarlo, decir, a lo mejor este hermano debería ser pastor y no diácono. Ahora vamos por último, hermanos, al cómo. ¿Cómo se hace esto? Ya lo leíamos en la confesión en el párrafo 9. ¿Cómo se realiza esto? La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. ¿Por qué dice si es que hay algunos constituidos anteriormente? Porque a lo mejor la iglesia no tiene pastores y la iglesia tiene que hacerlo por sí sola. Y ya después de tener un pastor, ya que vaya a ordenar a otro después, pues ya ese pastor podrá estar al frente e imponer manos. Pero la confesión aclara aquí, siendo congruente, hermanos, con esa doctrina de que es la iglesia la que tiene esa autoridad, dice, si es que hubiera algunos anteriormente en ella. Esto es a lo que llamamos el llamamiento externo, es el que hace la iglesia. ¿Cuál es el llamamiento interno? El que siente la persona que va a servir en el ministerio. ¿Cuál es el llamamiento externo? Cuando la iglesia dice o afirma, hermano, creemos que está siendo llamado al ministerio y vamos a ordenar. El llamamiento externo tiene primacía sobre el llamamiento interno. ¿Qué es lo que eso significa? Que no importa, hermanos, cuánto lo pueda desear una persona. Si la iglesia no lo ve, no se va a hacer. Por más que esa persona diga, perjure, esté convencida, nos dé argumentos de que Dios lo ha llamado a ser pastor, que lo siente en su corazón, que está convencido, que no quiere dedicarse a otra cosa, si no hay un llamamiento externo, si la iglesia no ve esos requisitos, esa persona no puede ser pastor. ¿Sí? ¿Estamos claros allí, hermanos? Porque les voy a decir algo. Hay muchas personas que desean el pastorado a la ligera. Muchos que tienen un deseo. Conozco a algunos, no quiero hacer referencia a nadie, pero he visto a algunas personas que van de iglesia en iglesia buscando cuál iglesia por fin los va a dejar de ser pastores. Y andan por la vida comunicándole a todos que Dios los ha llamado a eso, pero ninguna iglesia lo ve. Entonces, para que seamos cuidadosos en eso, hermanos, el deseo no es suficiente, nunca va a ser suficiente. El llamamiento externo tiene primacía. Lo que la iglesia dice en su evaluación tiene primacía, es primero. Para John Cotton, es la iglesia, él dice, la que tiene el poder, privilegios y libertad para escoger a sus oficiales. La iglesia, otra vez, no otros pastores, sino la iglesia misma.
Ahora vamos a ver, hermanos, qué pasajes utilizaron los congregacionalistas como para argumentar que es la iglesia la que decide esto. Y piénsenlo, no tenemos ningún pasaje en las Escrituras que nos diga tal cual, este es el proceso que debe seguir la iglesia. Paso número 1, hay que evaluar al candidato. Paso número 2, se va a ordenar de la siguiente manera. Paso número 3, no hay ningún texto que diga exactamente esas palabras. Entonces necesitamos ejercitar más el discernimiento y pensar, pero ¿habrá algunos ejemplos en las Escrituras o principios que quizás puedan enseñarnos algo de esto? Y definitivamente los hay. Vamos por favor a Hechos, capítulo 14. Hechos 14, versículo 21. Versículo 21. Nos dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, interesante, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos en cada iglesia. Algo de lo que veíamos ahorita, que no es que los ancianos sean ancianos sobre todas las iglesias, sino que cada iglesia tenía sus ancianos. Pero la pregunta aquí es, ¿quiénes son los que constituyeron ancianos? El pasaje nos viene hablando del apóstol Pablo y de Bernabé, pero con la idea, hermanos, de cómo se confirman a estos discípulos y a los que habían creído, es natural deducir que cuando el apóstol Pablo y Bernabé dijeron hay que constituir ancianos en la iglesia, esto lo hicieron juntamente con el voto de la misma. Ahora vamos a ver otras evidencias por las que podemos inclinarnos a este juicio. Vean por favor Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quiénes son los 12? Los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, busquen. ¿A quién le están pidiendo los apóstoles? A los discípulos, a la iglesia. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Quiénes son los que eligen a los hombres? Los discípulos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Los apóstoles tuvieron una parte en el proceso, según un oficio extraordinario que ellos tenían. Pero aún los apóstoles, hermanos, vean esto, no escogieron a esos diáconos. ¿Sí ven las implicaciones allí? ¿No podrían acaso haber dicho ellos: hemos recibido autoridad apostólica? A ver, fórmense una fila y en este momento vamos a elegirlos. Pero no es lo que hicieron. Ellos dijeron: busquen. Y les dieron ciertos requisitos. O sea, los hermanos que estaban ahí tenían que pensar, a ver, ¿quiénes cumplen en esto? Ellos son los que los evaluaron y ellos son los que los presentaron ante los apóstoles. Interesante. Los apóstoles sabían de la autoridad que tenía la iglesia. John Cotton, hermanos, también menciona Hechos capítulo 1, aunque es un caso diferente, pero es una referencia interesante también. Hechos capítulo 1.
versículo 21. Cuando el apóstol Pedro habla para pedir un reemplazo del apostolado que tenía Judas el traidor. Lo interesante es que nos dice el versículo 15 que los reunidos eran como 120 en número. O sea, no están hablando solamente los apóstoles, o no están escuchando solamente los apóstoles aquí. Había 120. ¿Y quiénes eran? Los que habían estado con el Señor, incluyendo, nos dice Lucas, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos nos dice que también estaba allí. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Es una referencia interesante. Creo que sigue siendo más clara la de Hechos capítulo 6, pero John Cotton nota que también aquí había una multitud al señalar a estos dos hombres. ¿Qué podemos implicar entonces de estos procesos, hermanos? En primer lugar, que ningún hombre puede llamarse solo al ministerio. Que no hay algo así como un pastor solitario, lo que les decía ahorita. Alguien que entre por la puerta y diga, yo soy pastor. Nos decía el hermano Eduardo que en una oportunidad que tuvo de platicar con el pastor, bueno, lo voy a decir pastor aquí, pero ahorita corrijo, Albert Martin, un hermano que sirvió muchísimo tiempo en una iglesia bautista reformada en Estados Unidos. Cuando lo saludó, el hermano ya está retirado, está muy grande. Lo saludó, le dijo, Pastor Martin. Y él le dijo, yo no soy pastor. Yo fui pastor, pero yo ya no soy pastor. Entonces, ¿cómo reconocía el hermano eso, sabiendo que ya no estaba sirviendo a esa iglesia y por lo tanto ya no era pastor? Ningún hombre entonces puede llamarse solo al ministerio. Y entendemos que el llamamiento externo de una iglesia local debe estar presente. Como les decía ahorita, lo repito, hermanos, una iglesia puede estar sin pastores, pero no existe tal cosa como un pastor sin iglesia. Es imposible. En segundo lugar, si ya hay un pastor o varios presentes, ellos participan en buscar y probar a ciertos hombres. Vean cómo lo dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteo 2:2, que nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, en una iglesia en la que ya hay pastor o pastores, ¿qué es lo que están haciendo? También junto con la iglesia están al tanto de decir, habrá aquí hermanos que sean hombres fieles y que puedan enseñar a otros. Y en ese proceso, por ejemplo, algunas iglesias tienen procedimientos para instruir a los probables candidatos. Imagínense una iglesia ya bien conformada, que tiene varios años ya, 2, 3 pastores a lo mejor, y ellos dicen, si alguno de ustedes, hermanos, tiene el deseo de servir en el ministerio, acérquese y háganoslo saber. Entonces, estoy describiendo procesos reales, hermano. Se acercan estos hermanos y dicen, hermano, yo tengo deseo de servir en el ministerio. Y resulta que es un hermano que tiene buen carácter, maduro en la fe, que conoce bien la palabra. ¿Qué es lo que van a hacer los pastores? Van a decir, pues no tengo objeción, ¿qué tengo que hacer? Si puede ser un probable candidato, instruirlo, entrenarlo y después, juntamente con la iglesia, ponerlo a prueba. Entonces, de tal forma que la iglesia y el pastor participan juntos en ese proceso de ver e instruir a los candidatos. ¿Cuál es la parte que pone la iglesia? Bueno, en primer lugar, que es la iglesia la que los va a probar, es la iglesia la que los va a ver, es la iglesia la que les va a preguntar.
los va a evaluar. E incluso en un dado caso, es la iglesia la que les va a dar el apoyo económico necesario para que puedan estar allí. Otra de las cosas que aprendemos por esto, 1 Timoteo 3:10, es que debe de haber un tiempo de probación. 1 Timoteo 3:10. Hablando de los diáconos, el apóstol dice, y estos también. ¿Por qué dice también? ¿Por qué también los diáconos? Porque ha venido hablando ¿de quiénes? De los pastores. Los diáconos tienen que ser probados, los candidatos, así como los candidatos para el pastorado. ¿En qué consiste esa aprobación? Pues tiene que ser un tiempo de enseñanza con la iglesia, tiene que ser consejería, tiene que ser los diferentes ministerios de enseñanza. Y tiene que ser probado también en su carácter. La iglesia lo va a ver, la iglesia lo va a conocer, la iglesia va a conocer a su familia y lo va evaluando también en ese proceso. Otra de las cosas que aprendemos de este procedimiento, de cómo la iglesia ordena a los pastores, es que no se llega a ser pastor por herencia, o es que fulanito es hijo de pastor. Pasan muchas iglesias, fulanito es el hijo del pastor, entonces lo van a poner a él de pastor. O quizás un hermano muy popular, pues van a poner de pastor al hermano popular. Un hermano elocuente, van a poner al hermano elocuente. No, como hemos visto, tienen que cumplir con esos requisitos. Brian Borgman resume 4 elementos del llamamiento bíblico. En primer lugar dice, hay un deseo, lo hemos visto, un deseo bien informado y santificado para la labor del oficio pastoral. ¿Por qué un deseo bien informado? Porque, hermanos, cuando alguien no sabe lo que hacen los pastores y los ve predicando, dice, qué bonito. El hermano tiene todo el tiempo de la semana para estudiar la palabra, para orar, para predicar. Y puede que no vean la otra parte, el costo, el sufrimiento, las lágrimas, el sudor, los conflictos, los ataques y muchas otras cosas que se dan en el pastorado. Entonces tiene que ser un deseo bien informado, pero aparte tiene que ser un deseo santificado. El deseo tiene que estar por la motivación correcta. Hermano, ¿por qué quieres ser pastor? Es que no tengo trabajo. No. Hermano, ¿por qué quieres ser pastor? Es que me gusta tratar con las personas. Pues eso es algo bueno, pero esa no es la motivación que nos da la Escritura. ¿Cuál debe ser la motivación, hermanos? En primer lugar, la gloria de Cristo. En segundo lugar, el bien de la iglesia del Señor. Entonces, tiene que ser un deseo santificado, las razones correctas. En segundo lugar, tiene que haber una idoneidad probada para la labor del oficio pastoral. Es ese proceso de prueba. Tiene que ser una persona que consideraríamos cumple con el perfil. Es el candidato idóneo. No es perfecto, pero encaja en lo que las características nos dicen. Y encaja bien. No tenemos ningún reparo de decir un pero. No hay un pero. En tercer lugar, hay una adecuada confirmación externa de la idoneidad para la labor. La iglesia lo ve, la iglesia lo prueba, la iglesia confirma. Dice, es cierto, este hombre tiene tanto los dones como el carácter para el ministerio. Y por último, él dice que hay una oportunidad providencial y el reconocimiento adecuado para el oficio. Esto es interesante. Para expresarlo, hermanos, déjenme pensar. Si ustedes le preguntan a alguien que sea pastor, ¿cómo fue que empezó a predicar? Estoy casi seguro que van a oír una historia en la que de alguna manera, providencialmente, el hermano tuvo que predicar. A lo mejor se ausentó el pastor, a lo mejor se había enfermado, a lo mejor vieron, la iglesia vio la forma en que se conducía
y dicen, hermano, pues predica, predica. Y hay oportunidades providenciales como para que la iglesia diga, mira, yo no había considerado a este hermano, pero mira cómo enseña, mira cómo habla, mira cómo explica. Sí, son los 4 elementos entonces de ese llamamiento bíblico. Una vez que la iglesia entonces prueba a los candidatos de esta manera, después los llama al ministerio. ¿Y qué es lo que pasa? La confesión nos dice, la iglesia se reúne, lo evalúan a la persona con ayuno y oración, lo veíamos en Hechos 14, un ayuno y una oración solemne, pidiendo a Dios que guíe este proceso, que dé sabiduría, que si ese hombre debe estar ahí, esté, y que si no debe estar ahí, no permita que esté ahí. Y al final la iglesia vota a favor o en contra del llamado. Ahora, las iglesias bautistas particulares del siglo XVII deseaban unanimidad en el voto, pero no era algo requerido o estrictamente requerido. Por supuesto, siempre es deseable que el 100% de la iglesia esté de acuerdo, pero no era algo requerido. Y las objeciones, hermanos, y esto es bien importante también, debían basarse en las Escrituras. Porque fíjense en lo que podría pasar con una iglesia que a lo mejor no está entendiendo bien lo que significan los dones de Cristo. Una iglesia podría decir, el hermano tiene dones para enseñar, el hermano tiene buen carácter, el hermano tiene un deseo, pero no me gusta esto. Y resulta que es un asunto de preferencia personal o de conciencia. No sé, no se me viene algo ahorita a la mente. No quiero decir algo imprudente, así. Pero no sé, hay algo que les molesta, a lo mejor de la forma en la que habla, quizás su tono de voz, la forma en la que se viste, no que sea inmodesto, pero no les gusta cómo combina los colores, la corbata que trae. Hermanos, parece broma, pero no lo es. Hay personas que por ese tipo de cosas pueden causar una división. Entonces las objeciones deben de sostenerse bíblicamente. Si alguien en la iglesia dice, hermano, yo tengo esta objeción y se trata de algo de carácter, y la iglesia lo investiga y dice, es cierto, no puede estar, pero si es algo de preferencia personal, incluso hay que exhortar a la persona que está diciendo, a ver, hermanito, ¿dónde viene eso? En 1 Timoteo 3, en Tito capítulo 1, no está, es una preferencia personal, no es una razón bíblica y por tanto no se puede sostener. Entonces es importante esa parte, hermanos. Además, una vez que la iglesia vota a favor del candidato, realiza un culto de ordenación, que es en donde se nos dice en la confesión que se nos habla de la imposición de las manos de los ancianos de la iglesia. En un culto formal, público, se da a conocer a toda la iglesia e incluso a los visitantes que esta persona es recibida como un pastor y es ordenada al ministerio. El acto, hermanos, de imponer las manos simboliza una consagración y la presencia de la mano de Dios en el acto. Es decir, al público, a la multitud, como iglesia estamos de acuerdo y por eso una persona como representante, en este caso si hubiera pastores antes, imponen las manos como símbolo, como en el Antiguo Testamento, de que esa persona está siendo consagrada para una labor distinta, una labor santa. Sí, hermana. Si no hay pastores, hay dos maneras. Una manera sería invitar a un pastor, no que el pastor tenga alguna autoridad, pero para decirle, hermano, nos gustaría que nos ayudara en una ceremonia de ordenación, hemos probado a este hombre. Incluso puede hacer alguien el examen de fuera, ¿no? Si conoce al hermano y decir, a ver, hermano, háblanos de tal doctrina, expone a la iglesia esto, probarlo con esas preguntas, ¿no? Otra manera sería que una persona designada en la iglesia se pare y haga la imposición de las manos, en el caso de que no haya ancianos. Sería la manera de mantener ese simbolismo. ¿Sí? De nada. Lo mismo, hermanos, nos dice la confesión, aplica para los diáconos. O sea, el mismo proceso de evaluación, de carácter,
de los dones. ¿Qué dones necesitan los diáconos? ¿Dones de qué? Los diáconos, hermanos, la palabra diácono significa servidores, dones de servicio. Si no hay dones de servicio, no puede ser la persona un diácono. ¿Ok? Entonces, hay que tener claro también en eso. No necesita enseñar, pero sí hay dones para el servicio. Una persona que demuestra una misericordia especial, un cuidado por los más desprotegidos, una persona que está al tanto quizás de las situaciones de los hermanos en la iglesia, que un hermano se enferma, está al pendiente, lo ayuda, le está llevando cosas, lo está procurando, lo está cuidando. Sí, alguien que debe tener Los diáconos, hermanos, vendrían a ser como el reflejo de la mano misericordiosa de Cristo. Los pastores como la voz, proclamando la palabra, y los diáconos como esas manos, haciendo que ese amor del que se está predicando sea tangible en la iglesia, que los más pobres tengan los cuidados necesarios, que no haya desaveniencia en el cuerpo. Y por último, nos dice James Renihan, que es el autor del libro de Edificación y Belleza, uno de los que he recomendado, muy buen libro, hermanos. Él dice que el oficio diaconal era considerado una parte importante de la vida de la iglesia. Déjenme decirlo de esta manera, porque ahorita quizás nos estamos enfocando solamente en los pastores y pensando en el oficio pastoral, pero la iglesia también va a estar incompleta si no hay diáconos, si no hay esos hermanos sirviendo que están demostrando de forma tangible el amor de Cristo, cuidando de las necesidades físicas de la iglesia. Entonces, pues hasta aquí llegamos, hermanos.